Saludos amigos, les habla el profesor Bermúdez. Hoy nos vamos a dedicar en esta presentación a hablar sobre densidad y presión en un fluido que se encuentra en estado de reposo. Vamos a empezar hablando sobre un concepto bastante elemental y es la densidad. En general la densidad se define como la cantidad de masa por unidad de volumen. Es decir, si expresamos esta cantidad en unidades del sistema internacional, pues sabemos que se debe expresar como kilogramos sobre metros cúbicos. En el caso de que estemos expresando cantidades bastante pequeñas, es posible dar esa densidad en gramos sobre centímetros cúbicos. No es muy recomendable usar unidades del sistema americano para expresar la densidad. Sin embargo, es posible hacerlo también. Los cuerpos difieren por lo general en su masa y en su volumen. Estos dos atributos físicos varían de un cuerpo a otro, de modo que si consideramos cuerpos de la misma naturaleza, cuanto mayor sea el volumen, mayor será la masa del cuerpo considerado. Ahora bien, es cierto que la mayoría de las sustancias, pues aunque varían en masa y varían en volumen, es posible tener para cuerpos diferentes la misma relación entre masa y volumen, ¿verdad? La relación de proporcionalidad es diferente para cada sustancia, pero para objetos diferentes que están hechos de la misma sustancia, esa relación es constante. Es precisamente la constante de proporcionalidad, esa constante, ¿verdad? La relación que se conoce como densidad y se representa por la letra griega ρ, esta letra que parece una P, pero que en realidad es una letra griega que se llama ρ. Así que tenemos nuestra primera relación matemática que nos define la densidad, es decir, masa sobre volumen. La presión en un fluido en reposo eh, va a depender de la fuerza que se aplique, digamos, en alguna de las paredes que contenga ese fluido. Entiéndase que ese fluido puede ser un gas o un líquido. Entonces la fuerza ejercida por unidad de superficie es lo que nosotros conocemos como presión. Esa presión es transmitida a todo el fluido. La presión, entonces, es una cantidad escalar que cuantifica la fuerza perpendicular a una superficie. Si una fuerza perpendicular F actúa sobre una superficie A, la presión sobre esa superficie entonces estará expresada matemáticamente como fuerza sobre área, ¿verdad? Así que esa presión en el sistema internacional estaría expresada en newton sobre metros cuadrados. Es importante notar que en los fluidos la presión se ejerce en todas las direcciones, ¿verdad? Teniendo en cuenta que ese fluido siempre o debe estar contenido en algún recipiente. Entonces, esa presión se va a presentar en todas las direcciones como lo estamos mostrando en la figura de la izquierda. La presión en un fluido depende de la profundidad a la que se mida dentro del fluido. Es decir, a mayor profundidad será mayor la presión. Esto se debe a que el peso de la columna de ese fluido que se encuentra sobre ese punto, pues va a ser mayor a medida que estemos más profundos. Por lo tanto, entonces la fuerza ejercida será mayor y por ende la presión también será mayor. Entonces, la presión del fluido es importante notar que es directamente proporcional a la densidad de ese fluido y a la profundidad bajo la cual se esté midiendo esa presión. La fuerza que ejerce un fluido sobre las paredes del recipiente que lo contiene siempre actúa de manera perpendicular.
Otra expresión útil para la presión sería esta que tenemos aquí, que nos dice que la presión se puede dar como el peso sobre la cantidad de área, ¿verdad? Y eso se puede dar así porque el peso específico, que viene siendo de aquí, está definido como la relación entre el peso y el volumen de un objeto. De tal manera que entonces ese volumen por, por la cantidad de área, pues va simplemente a quedar expresado como la altura de la columna, en este caso de la columna del fluido, sobre la que queremos medir esa presión. Así que estas dos expresiones, la 1 y la número 2, son equivalentes. Entiéndase que D aquí representa el peso específico de ese fluido. ¿Ok? Ese peso específico, por lo general, lo vamos a encontrar expresado en libras sobre pies cúbicos. Ahora bien, una relación mucho más útil sería esta de aquí, que es equivalente, ya que el peso específico es la densidad del fluido multiplicado por la gravedad. Entonces esa presión se puede calcular mediante esta expresión donde H viene siendo, como lo dije anteriormente, la profundidad a la que queremos medir esa presión. G sabemos que es el valor de la gravedad, que en el caso del sistema internacional es 9.8 metros sobre segundos cuadrados. En el caso del sistema americano es 32 pies sobre segundos cuadrados. Y si estamos utilizando el sistema CGS, ¿verdad?, que es el que utiliza la masa en gramos, en ese caso la gravedad sería 980 gramos sobre centímetros cuadrados aproximadamente. Por último, vamos a mencionar un dispositivo que podemos utilizar o que se usa para medir la presión. En este caso, la presión de un gas, ¿verdad?, que se encuentra, por ejemplo, no confinado en el caso de la atmósfera, ¿verdad?, que cumpliría con ese requisito. Y este dispositivo es un barómetro. El primer barómetro que se construyó se hizo como el que se presenta aquí en el diagrama de esta figura. Es decir, lo que tenemos aquí es una cubeta que contiene mercurio. Se hizo llenar un tubo de vidrio que tenía 1 metro de longitud con mercurio, se tapó en su parte abierta y se invirtió sobre la cubeta de mercurio, de tal manera que el peso de esta columna de mercurio empezó a bajar y tomó un nivel, ¿verdad?, que en el caso del nivel del mar, este nivel alcanza un valor de 760 milímetros, como lo vemos en la figura que tenemos aquí, o 76 centímetros. De ahí que una atmósfera sea igual a 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio. Obviamente, la medida o la altura de esta columna de mercurio va a depender de la presión que se haga o que se esté haciendo, perdón, sobre esta superficie donde está el mercurio. Entre mayor altura estemos sobre el nivel del mar, esta presión pues va a ser entonces mucho menor. En ese caso, entonces lo que va a pasar es que la presión atmosférica va a ser menor. ¿Ok? Es bien importante anotar entonces que la presión atmosférica la podemos medir en atmósfera, y ya sabemos que una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio. La podemos medir en pascales, que sería la unidad o el nombre que toma la unidad en el sistema internacional, es decir, newton sobre metros cuadrados, ¿verdad? Centímetros de mercurio, milímetros de mercurio, libras sobre pulgadas cuadradas, ya menos utilizadas, o libras sobre pies cuadrados. Entonces, en general, el barómetro es un instrumento utilizado para la medición de la presión en los fluidos. Generalmente
determinando la diferencia de presión entre el fluido y la presión local. ¿Ah? Si quisiéramos medir la presión de un gas que está contenido en un recipiente, pues entonces utilizaríamos un dispositivo que recibe el nombre de manómetro, ¿verdad? Que tiene un funcionamiento similar, ¿verdad? Pero entonces vamos a aprovechar el hecho de que ese gas está contenido dentro de un recipiente. ¿Okay?